pero no lo veo. Pero reviso aquí otra, consejo, reunión, hágase en Santa María. Entonces, ¿qué es ese archivo? No lo tengo ni aquí en el tablero. Utilizar de voltaje. No. Busco acá. Ejercicios. Voltaje. Este tampoco era. 12,729, no. Potencia. Desde el 5 de mayo. La fecha de hace 15 días era 4. No encuentro el archivo que vimos hace 8 días. No. Entonces vamos a hacerlo acá. Listo, entonces vamos a plantear un ejercicio y lo vamos a desarrollar por tema. Me toca revisar la clase de la vez pasada porque eso fue el 11, sí, nosotros hicimos acá. No les envié el archivo, no. Listo. Bueno, entonces vamos a guiarnos, vamos a volver a hacer otro ejercicio, implementar un ejercicio en donde voy a abrir aquí entonces, pero espere que no estoy compartiendo todavía. Listo. Voy a abrir acá nuestro simulador circular. Entonces vamos a crear un circuito crear un determinado circuito que tenga, por ejemplo, unas 3 mallas. Vamos a crear un circuito con unas 3 mallas. Entonces, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Tenemos, por ejemplo, vamos a incluir una fuente de corriente. La fuente de corriente indica simplemente que en ese punto
Ya ahorita definimos qué valor va a tener esa fuente de corriente. Existe una corriente de tantos amperios. Podemos tener esta aquí. Otra resistencia por aquí puede ser. Tenemos una resistencia por acá. Una aquí. Pero también pongamos otra fuente de voltaje. Una resistencia que acompañe esa fuente. Tenemos esto acá. Listo, pero recordemos también que debemos definir sobre cuáles son los puntos de salida. Debemos tener definido cuáles son los puntos de salida. Entonces vamos a suponer que, vamos a hacer este mismo ejercicio, que este punto y este punto será nuestro punto A y nuestro punto B. Entonces, entre esos dos puntos, yo necesito saber cuál es el voltaje de esa resistencia R5. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, vamos a darle valores a esto. Vamos a poner esta fuente, no sé, de 9 voltios. Ponemos esta resistencia de 100, esta de 200, 300, 400. Y 700. Listo. Y esta fuente vamos a ponerla de 12 voltios. Esta fuente pongámosle de 0,5, no, 0,5 amperios, o sea, 500 miliamperios, la mitad de un amperio. Un amperio ya es una fuente muy grande. Y listo, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces voy a copiarlo. Habíamos hecho ese ejercicio, un ejercicio hace 8 días. Ahorita lo uso con calma para pasarlo. Yo juraba que lo había pasado. Les paso el PDF. Entonces vamos a ponerlo acá en nuestro tablero. Entonces tenemos este ejercicio. Y lo vamos a desarrollar por el teorema de Thevenin. Entonces, recordemos que este teorema es que incluso yo tenía esto en Word. Y aquí está vacío. El teorema para desarrollar circuitos muy grandes y complejos nos permite simplificarlo con una sola fuente de alimentación, una sola fuente Thevenin en serie con una resistencia Thevenin, o sea, la fuente Thevenin con resistencia Thevenin. Se puede incluso varias fuentes de alimentación y reducir todo el circuito a una sola fuente. Y voy a hacerle una última buscada acá. Semana pasada, el 11 de mayo. Día 1, día 2. Me hace raro que se haya perdido eso.
Entonces, nuestro paso 1, ¿cuál es? Entonces, para el teorema de Thevenin, lo primero será, bueno, lo que tenemos que hacer es, debemos encontrar el valor de voltaje de la resistencia R5. Entonces, como eso es nuestro, ese es ese es el punto de referencia, los puntos A y B serán los puntos de referencia. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Encontrar un circuito equivalente Thevenin, en donde solamente tendremos una fuente de voltaje B Thevenin con una resistencia R Thevenin. Entonces, ese circuito, ¿cómo va a ser? Pues ese circuito va a ser, voy a llevar esto a pen para que no me, porque se me bloquea antes de que se bloquee el simulador. Entonces nosotros vamos a tener como resultado una sola fuente con una resistencia. Tenemos esto y tenemos esto. Donde acá tenemos los puntos. Ahí tenemos los puntos A y B, que son los que hemos definido en el circuito. Pero esto ya no es R3 ni B3, sino que esto va a ser el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Entonces ahí el primer paso es encontrar el voltaje Thevenin. El primer paso de hecho va a ser encontrar la resistencia Thevenin. Y después a partir de eso pues vamos a encontrar el voltaje Thevenin. Y ya hemos reducido nuestro circuito. Que bueno, que se nos puede presentar que lo desarrollemos y nos aparezca otra vez una malla, sí. Pero ya de pronto se disminuye el número de mallas. Entonces esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Listo. Entonces, encontrar un circuito equivalente Thevenin en donde solamente tendremos una fuente de voltaje B Thevenin con una resistencia R Thevenin. Listo. Entonces, el segundo paso, bueno, en realidad esto es informativo. El segundo o primer paso, entonces, ese sería para encontrar la resistencia Thevenin. Debemos retirar las fuentes tanto de corriente como de voltaje de la siguiente manera.
Entonces nosotros vamos a reemplazar fuente de voltaje, reemplazamos por circuito cerrado, o sea, por cortocircuito más bien. Circuito cerrado, pongamos. Fuente de corriente por circuito, circuito abierto. Entonces, la fuente de voltaje la reemplazamos por circuito cerrado y la fuente de corriente por un circuito abierto. Luego hallamos resistencia equivalente para los puntos A y B. Entonces, para los puntos A y B nosotros vamos a encontrar la resistencia equivalente. Entonces ahí nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces voy a irme nuevamente aquí a esta parte. Esto lo vamos a reemplazar por un circuito abierto y esto lo vamos a reemplazar por un circuito cerrado. Entonces ahí vamos a ver. Entonces ahí ya tenemos. Fuentes de corriente. Aquí, ¿qué pasó con esta? Ahí tenemos qué es. Ahí tenemos es una resistencia y esa se convierte en un circuito cerrado también. Entonces, listo. Entonces acá. Pues ahí, fuentes de voltaje. Entonces vamos a ir a dibujar unos punticos para que nos quede presente que aquí había una fuente de voltaje. Aquí había una fuente de voltaje. Aquí había una fuente de corriente. Acá una fuente de corriente. La fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto y las de voltaje por un circuito cerrado. Entonces vamos a copiar esto. Lo llevamos acá para nuestro. Entonces vamos a ver si sí está bien. ¿Cuántas fuentes nosotros teníamos? Fuente de voltaje aquí se reemplazó por cortocircuito. Fuente de corriente aquí se reemplazó por un circuito abierto. Y la fuente de voltaje en esta parte que se reemplazó por un circuito cerrado también. Entonces aquí voy a ver si puedo dibujar aquí. Entonces aquí había, no, pues esto no, aquí había una fuente, aquí había una fuente, aquí una fuente, aquí una fuente, aquí una fuente y aquí otra. Listo, ahora sí se ve mejor. Bien, entonces ahora nosotros debemos hallar la resistencia equivalente, pero vista desde el punto A y el punto B. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es la resistencia equivalente entre estos dos puntos. Entonces ahí pues empezamos, por ejemplo, podemos ver que estas dos resistencias quedaron en serie, R1 con R2. ¿Qué pasa con esta resistencia? ¿Sería que quedó volando? Pues hay un punto de esa resistencia que no está conectado, entonces esa resistencia quedó volado porque no hace absolutamente nada por ahí, no va a circular corriente. Entonces esa resistencia queda volando. Como queda volando, este punto no existe. Mire, este punto no existe. Entonces esta resistencia con esta resistencia con esta resistencia van a estar ¿en qué? En serie. Entonces vamos a hacerlo aquí paso a paso para no confundirnos. Ahí es donde tenemos que empezar a analizar. R1 y R2
se encuentran en serie. Entonces ahí vamos a empezar. Entonces, si ven, se disminuye, bueno, en la resistencia equivalente no hay problema. Ahorita el problema está cuando, o no hay problema, sino lo larguito. Cuando vayamos a encontrar el voltaje, perdón, el voltaje Thevenin. Entonces R1, 2 va a ser igual a R1 más R2, lo que es igual a 100. Este ejercicio que les voy a poner hoy, ustedes me lo tienen que colocar con las unidades. Voy a ponerlo con unidades, ohmios. Si se equivocan o si les, por eso va a ser un quiz para que lo hagan ustedes en casa. Pero si a ustedes les falta alguna unidad o resulta que la ecuación están escribiendo mal la ley de Ohm, pues ahí ya está mal. 100 más 200 ohmios es igual a 300 ohmios. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos ese equivalente. Nosotros sabemos que cuando hallamos un circuito, pues nosotros lo vamos a ir simplificando. Pues este circuito simplemente podemos hacer esto acá. Y esta sería nuestra resistencia 1, 2. Que es de 300 ohmios. Listo. Resulta que para esto este punto no existe, porque está abierto, es como si no hubiera nada. Y este tampoco existe porque es como si no hubiera nada. Entonces la voy a quitar. Bueno, voy a quitar esto. Listo. Y nos queda así el circuito. Entonces vamos a copiarlo. Y vamos a crear otro aquí para que no haya problema. Listo. Bien, entonces ahora la resistencia R3, como no está conectada, se elimina. O sea, no se elimina, sino como no está conectada, no hace efecto en el circuito. Entonces aquí pongo, la quitamos. Vemos que la resistencia R12 se encuentra en serie con la resistencia R4. ¿Por qué? Porque miren, aquí lo vemos. R12 en un extremo se toca con R4. Y ahí salen dos de una vez. Entonces, R12, 4 es igual a R12 más R4 igual a 300 ohmios más 400 ohmios es igual a 700 ohmios. Ya tenemos eso ahí. Ahora también resulta que, bueno, y con R5 también, no mentiras. Bueno, ahí es un error. Nosotros no podemos decir que esto sí está en serie con R5, pero es que nosotros estamos tomando como punto de referencia A y B. Por lo tanto, estas dos no podemos decir que están en serie. Porque este punto no lo podemos perder, porque ese es nuestro punto de referencia. Entonces acá también vamos a escribir. También tenemos que R6 está en serie con R7. Perdón, paralelo. R6, un extremo se toca con R7 y el otro extremo se toca con R7 y no se pierde el punto B. Entonces quiere decir que esas dos están en paralelo. Entonces R6, 7 es igual nuevamente a R6 por R7 dividido entre R6 más R7. Listo. Y esto significa que tenemos R6, que son 600 ohmios, más
700 ohmios dividido 600 más 700 dividido entre 1300 ohmios, que es la suma de los dos. Listo, entonces ya tenemos R6, 7. Y esto nos va a dar igual a, va a anotar acá de una vez el resultado. Voy a hacer acá operación aquí. Entonces nosotros vamos a tener que, calculadora, 600, veo porque puse aquí más, 7, por 600 por 700 dividido entre 1300. Eso nos va a dar un total de 323,07 ohms. Entonces ahí tenemos ohms. Bien. Eso nos lleva a lo siguiente. Tenemos una resistencia acá y otra acá. Eso no significa que esta resistencia también sale a volar. De hecho, vamos a decir que todo esto sale a volar. Y esto nos queda... Ah, no, espera un momento. ¿Cómo nos queda esto? Sí, esta sale a volar porque se suma con R4. Y ahora vamos a mirar. Eso quedó de esta forma. Quedó así. Entonces, R, esto es R, ¿qué? R124. Entonces, esto se convierte en R124, que es de 300 ¿qué? 323,07 ohms. Y R, ah, no, espere, esto mal, esto es 700 ohms. 700 ohms. Y esta es, entonces vamos a disminuir esto. Entonces, esta resistencia, estas dos como quedan en paralelo, pues se pierde, pues se elimina una. Entonces esta queda acá y nos queda de esta forma, donde esto corresponde a R67, que son 323,07 ohms. Ahora sí. Entonces resulta que ese resultado, estas dos están en serie, mire, están en serie, y las dos están en paralelo con el R5. Entonces acá tenemos finalmente esto. Listo, entonces nosotros tenemos eso. Para lo cual podemos aquí de una vez hallar R1, 2, 4, 6, 7 es igual a R6,
67, perdón, R124 más R6, ¿qué? 67. Listo, entonces acá ahora están en serie R124 y R67. Entonces eso nos va a dar igual a 700 ohmios más 323.07 ohmios. Y R va a ser igual a, entonces haría un 1023, mejor dicho, pongámoslo acá, 1023,07 ohms, que es igual a 1.023K. Listo. Entonces dejémoslo ahí y aquí en esta parte, entonces vamos ahora, ya tenemos esto como una sola resistencia. Finalmente nos queda esto así. Pues esta sería la R 12467, que equivalen a 1023.07 ohmios, si no estoy mal. Sí. Y las dos en serie. Y esas estarían en paralelo con R5. Entonces ahí ya encontramos la resistencia que dan. Entonces R12467 está en paralelo con R5. Por lo tanto, eso nos va a dar igual a esa será la R total, la R Thevenin. La R Thevenin va a ser igual a R12467 por R5 dividido entre R12467 más R5. Listo, entonces ahí ya tenemos esto. Entonces acá nuestro sería, ¿cuánto fue que nos dio ese? Bueno, 1023.07 ohmios multiplicado entre 500 ohmios dividido entre 1523.07 ohmios. Listo. Entonces ahí nuestra resistencia Thevenin sería igual. Entonces vamos a hacer aquí la operación 1023 más 1500, 1523. Entonces 1023.07 por 500, eso nos da 511.535 dividido entre 1523.07 es igual a 335.85 ohmios. Y esa sería nuestra resistencia Thevenin. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Cerramos fuentes de voltaje y abrimos fuentes de corriente. Y a partir de eso, con los puntos que nosotros tenemos de referencia, ahí en esos puntos vamos a calcular la resistencia equivalente entre esos dos puntos. Entonces,
Como se cerraron las fuentes, nos queda fácil encontrar la resistencia equivalente a punta de un circuito mixto entre serie y paralelo, hasta poco a poco ir reduciendo el circuito y llegar a esto. Entonces ahí ya encontramos la resistencia Thevenin. Entonces el siguiente paso, el paso 3, consiste, entonces el paso 3 consiste en encontrar el voltaje de Thevenin. Y ese voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que corresponde al voltaje entre los puntos A y B con las respectivas fuentes. Bueno, aquí nos toca volvernos otra vez quitando la resistencia de Thevenin. Entonces podemos quitar esta resistencia y vamos a tener esto. Recortes. Listo, entonces vamos rápidamente. Ah, ya está. Bueno, vamos a llevarnos esta y la pegamos acá. Entonces ahí en este caso quitamos la resistencia de Thevenin para mirar exactamente el voltaje que existe entre estos dos puntos. Entonces ahí se dan cuenta que el circuito de 3 mallas se nos reduce prácticamente a una sola malla, a dos mallas. ¿A qué? A dos mallas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese circuito? Entonces vamos a analizar. Retiramos la resistencia de los puntos A y B. Listo. Ahora, ¿cómo desarrollamos ese circuito? ¿Cómo desarrollamos ese circuito? ¿En qué sección? Aquí en el chat están. Aquí arribita. Bueno, ahorita más bien esta grabación y la de hoy las paso a YouTube y se las comparto otra vez se las comparto por el grupo. ¿Listo? Para que la encuentren más fácil en el grupo. Pero ahí en el chat se pueden ver. Entonces, a ver, hagamos una cosa. Analicen este circuito 10 minuticos para verificar cómo solucionan y cómo encuentran el voltaje entre los puntos A y B. 10 minutos para que ustedes lo vayan analizando y ya lo miramos. Si hacen una malla, ¿qué pasa con esa R4? Esa R4 pues no está conectada. ¿Qué pasa con R6? Pues ahí sí hay una. ¿Cómo sabemos que es una malla? Porque la malla es una trayectoria cerrada, pero aquí no hay una trayectoria cerrada. Acá sí hay trayectoria cerrada, entonces aquí esto sí no lo puede eliminar. Mientras que esta R4, pues sí, no se tiene en cuenta porque pues está abierta. No hay una trayectoria cerrada en ese punto. Entonces analicen cuál podría ser el voltaje entre esos. Entonces es un circuito de dos mallas. Entonces 10 minutos para revisar.
¿Cómo plantearían esas dos ecuaciones? De una malla que antes era de 3 y que ahora es de 2. A ver, ¿alguien tiene alguna solución? Voy a ir copiando este ejercicio a la otra página. Pero bueno, entonces vamos a hacer aquí una cosa. Resulta que como esta resistencia está volando, pues simplemente no está. Pero entonces no voy a llevar el punto, voy a dejar el punto ahí mismo para que no haya confusión. O no, para que no haya confusión, más bien voy a hacer lo siguiente. Entonces resulta que esto va a quedar acá. Listo. Entonces mira, ahora lo vemos más claro. Un circuito con dos mallas. Vamos a analizar a ver cómo sería esa malla. Pues ya no es este, sino este. Entonces, si nosotros vamos a hacer un ejercicio por mallas, pues recordemos que tenemos que plantear
Tenemos que plantear la dirección de la corriente. Entonces vamos a suponer que la corriente tiene este sentido y este sentido acá. Entonces tenemos aquí la malla 1 que sería, y que esta corriente tiene este sentido y este sentido y este sentido. Ya tenemos un circuito con dos mallas. Este para acá y este para acá. Entonces vamos a poner I1. I1, que sería esta. E I2, que sería esta. Listo. Entonces ahora planteemos las ecuaciones. Pues vamos a mirar cómo podemos plantear esas ecuaciones. Entonces hay que analizar el circuito. Entonces nosotros tenemos una fuente de 9 voltios. 9 voltios, que es igual a, la malla nos dice que hay una corriente I1. Aquí vemos una corriente de 500 miliamperios, pero resulta que esta fuente también produce una fuente de corriente. Entonces, ¿cómo sería la corriente de ahí? Esta fuente de voltaje también produce una corriente. ¿Cómo creerían que iría esa ecuación ahí? A ver, ¿quién la escribe por el chat? Pues hagamos una cosa muy sencilla. Vamos a mirar qué sucede. Entonces vamos a ver si esto nos lo permite. Bueno, aquí vamos a trabajar sobre esto. Esta resistencia se supone que se voló. Esta se quita, esto se quita, esta se quita. Vamos a ver si nos permite, si no nos toca volver a... Y tenemos este circuito así. Bueno, esto son... Entonces queremos saber cuál es la corriente. Entonces para eso vamos a mirar. Vamos a mirar acá. ¿Cuál es la corriente que circula por este circuito? Bueno, aquí sabemos que debemos obligatoriamente colocar una tierra en este circuito. Entonces, miren, la corriente que está circulando a través de esta malla son 500 miliamperios. ¿Listo? La corriente de toda esta malla son 500 miliamperios. Yo verifico acá con esta tierra en este sitio. Ahí nos cambia un poco. Es que esta fuente debe estar aterrizada. Entonces tenemos que plantear las ecuaciones para ver, porque sin la tierra
nos da la misma corriente que corresponde a los 500 miliamperios. Vamos a analizarlo aquí en esta parte. Entonces tenemos que 9 voltios es igual a R2. Entonces, ¿cuál vamos a multiplicarla por R1? Por R2 por I1. Vamos a tener en cuenta I1 como la corriente que está en rojo. Por I1, R2 por I1. Tenemos R1, y no se comparten. R1, R2, R3 y R1. R1 más R2 más R3. Porque aquí no hay una resistencia que haga parte de esta malla. Esta malla está casi que sola. Por lo tanto, la otra malla, la malla 2 quedaría 12 voltios es igual que ahí sucede algo muy curioso, ya les digo por qué. 12 voltios es igual a I2 por R6 más R7. Y no tenemos una ecuación en términos de la I1, porque aquí no tenemos una resistencia que haga parte de las dos mallas. Listo, entonces tenemos esta I2. Entonces prácticamente ahí nosotros podemos encontrar la I2 sin necesidad de este término. Y la I1 pues nos aparece que la corriente I1 correspondería a esta corriente. Bueno, entonces tenemos la ecuación, nos toca seguir analizando aquí a ver. 9 voltios es igual a R1, R2 más R3 por I1. Vamos a hacer esta prueba a ver si estamos bien. Porque si es así, nosotros tenemos que 9 voltios es igual R1 más R2 más R3 son 600 ohmios. 600 ohmios
Y esto multiplicado, les hago acá la cuenta porque es que esa corriente, pues, hago acá la calculadora. 9 voltios, 600, eso nos da 15 miliamperios. Entonces vamos a hacerlo acá de I1. Voy a plantear acá esta parte I1 más, porque tendría el mismo sentido. 0,5 amperios. Y hay dos corrientes en esa malla. Entonces, si es así, esto quedaría como esto por I1 más 600 por 0,5, pues eso nos daría 300, ¿no? ¿Qué? Sí. 600. En este caso no le voy a poner unidades porque ahí serían voltios. Pero un valor muy grande, 500, 0,5 amperios, 600, no, espere a ver. 0,5, ah no, sí, sí está bien. 600 por 0,5. Pero es que eso no me cuadra ahí. Pero a ver, miramos. Este por este y este por este. Y este de 100, 200, 300. 600. Esto no, esto es más. Es que nos da un valor inmenso, ya me digo acá. 9 menos 300 igual a 291. Entonces, vamos a decir que el 300 que está sumando lo paso al otro lado a restar. Y eso me va a dar igual a 600 por I1. Aquí tenemos resistencias pequeñas. Esto nos da menos 291 igual a 600 por I1. Lo cual I1 es igual a 291 dividido entre 600, que eso nos va a dar menos 0,485 amperios, que es lo mismo que tener 485 miliamperios negativo. Negativo. Y esa sería la corriente, pero me imagino que aquí en el simulador nos da diferente. Aquí da 314, pero el problema son estos puntos de tierra. Y si nosotros miramos en esta parte, me gustaría ver la corriente que existe entre este punto. Pero mire que no se ve afectada la corriente de acá. Es la corriente que existe entre este punto
Sería 409.9 miliamperios. Según eso, si nosotros quitamos la Tierra de acá, quiere decir que se está sumando esta corriente de acá. Vamos a ver. Pero aquí voy a poner otra corriente y falta que el circuito no me deje avanzar más. Entonces me da una corriente de 9.231 ahí. Vamos a calcular esta corriente. A 12 voltios igual a I2 por R67, que sería en este caso 1300 ohmios. 1300 ohmios. Entonces tenemos que 12 dividido entre 1300 y 2 pasa al otro lado a sumar, ¿no? Y 2 igual a 12 dividido entre 1300 y eso nos da 0,00923 amperios, igual a 9.23 miliamperios. O sea que ahí sí nos da. Ahí sí nos da la corriente. Por lo tanto, si tenemos aquí que la corriente I2, esta I2, pasa que aquí las mallas no se comunican, pero por este alambre obviamente tiene que pasar una corriente. Entonces, la que no nos está cuadrando es la corriente de I1, pero esta corriente sí nos da acá. Entonces, vamos a revisar la de I1 según esto de aquí. Porque es que si yo le quito la tierra aquí, me da 500, pero si yo se la pongo, es que si yo le pongo esta tierra, el circuito me cambia, porque si yo coloco ahí una tierra, es como si yo cogiera esto y lo uniera con este punto. Y eso no puede ser, porque nos da 315 miliamperios. Entonces ahí no puede ser esa la corriente. No puede ser esa porque es como si yo hiciera un corto entre este y este. Y hasta ahí llegó. Bueno, entonces ahí nos da 315. Por lo tanto, aquí en este análisis, para la simulación, ¿no? Para la simulación ahí nos da 315 porque la Tierra sería conectar este punto con este punto. Y pues ese sería un circuito diferente. Por eso digo que en esta parte nosotros hemos definido la malla de la siguiente forma. Tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios. Tenemos una, dos, tres resistencias en esta malla que se encuentran en serie, multiplicadas por una corriente que produce esta fuente de voltaje, pero que a su vez se suman otra fuente de corriente que tiene 500 miliamperios. Por lo tanto, ahí tenemos I1 más 0.5, como yo lo puse acá. Entonces, a multiplicar 600 por I1, a multiplicar esto por este y esto por este, nos va a dar que la corriente va a ser de 485 miliamperios. Por eso, así como lo tengo planteado, pienso que es la solución. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que circula por aquí? Pues no nos interesa. ¿Cuál es el voltaje que circula por acá? Como la corriente es de I1, es igual, entonces aquí ya podemos analizar. El voltaje entre AB es igual al voltaje. Pero espere.
Porque el voltaje que hay entre este punto y este punto va a ser el voltaje que existe entre este punto, donde punto mi láser, entre esto más este. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la resistencia de R6? Porque hay que sumarlo. Este voltaje de aquí hasta acá es este voltaje más este voltaje. Entonces, el voltaje que hay ahí sería el mismo voltaje de la resistencia de 3 ohmios con la corriente de 485 miliamperios. Vamos a mirar acá. Entonces, este circuito, el voltaje de R6, ¿a qué es igual? Va a ser igual a R6 por I2. Esto es igual a R6 por I2 es igual a 600 por, entonces aquí en este caso es 0.00923. Entonces ahí nos va a dar 600 por 0,00923 igual a 5.53 voltios. BR3 igual a R3 por la corriente de R3, que sería igual en este caso nos da negativo. Vamos a mirar R3 por IR3 es igual a 300 por la corriente, que en este caso sería 485, 0,485 amperios, pero negativo. Eso sería menos 300 por 0,485 nos da 300. No, estoy haciendo mal ahí, pero yo estoy cometiendo un error ahí. 300 ohmios por la resistencia. Mira, muy grande. 300 por 500 miliamperios. Voltaje igual a corriente por la resistencia. Ahí sí me está dando un valor raro, porque es que me está dando que menos 135. No sé si alguno de ustedes me ayuda a rectificar. Si la resistencia es de 300, 500 miliamperios, es lo mismo que tenemos 0.5, 1, 2, 3 es igual a 500 miliamperios. Y mis fuentes solamente son de 12, 9 voltios.
Ahora aquí este simulador que nos falló. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Vamos a hacer la prueba porque ahí sí, o sea, pues sí, pero es que 135, porque esto prácticamente es sacarle la mitad a 300, pero es un valor demasiado grande, demasiado grande. Y nosotros tenemos esta fuente de voltaje, tenemos acá esta resistencia, tenemos acá esta fuente de corriente. Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos acá esta fuente, esta resistencia. Tenemos esta otra resistencia, fuente de voltaje. Listo, vamos a empezar a unir puntos. Aquí también tenemos una resistencia. Acá y acá. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta. Entonces, acá es de 9 voltios, esta de 100, esta de 300, esta es de 500, 0,5, no, 0,5, 600, y esta va a ser esta es de 700. La fuente habíamos dicho que de 12 voltios. Colocamos la tierra y necesitamos el voltaje que existe entre este punto y este punto. Uy, entonces ahí nos dice que son 96 voltios. Entonces probablemente sí. ¿Y sabe por qué va a ser? Precisamente por la corriente, porque es que esta corriente es grandísima. Esta corriente es grandísima respecto a esta corriente. Entonces acá, pues que tampoco nos da como igual. 96,54. Y aquí nos da 5,53, que es el voltaje de esta resistencia. Voy a poner aquí otro voltímetro. El voltaje de esta resistencia, ¿cuánto nos va a dar? Entre este y este. Nos da 5,53, que es este que está acá. Listo. Pues entonces este voltaje nos está dando 300. 96,54. Hay que hacer una prueba acá. 144. Entonces se ha afectado este voltaje de acá. Porque nosotros acá nos dio una corriente de 135 más menos 5.
96.54. Entonces me va a tocar poner este voltímetro acá, este voltímetro acá, son 150, porque es que aquí recordemos que está tomando como la corriente de 500, 500 por 300 da 150. Pero acá, bueno, entonces tenemos, vamos a mirar si en esta fuente tenemos 241 voltios. Pero yo hago acá unos cálculos, porque este circuito nos... más 5.538. Entonces aquí están 241 negativo, 150, que de hecho va al revés, esto va aquí así, como lo tienen aquí va así, pero va así, y este así. Entonces este positivo y este negativo. Listo, entonces. Ahora sí, 240, según esta simulación, 241. Entonces ahí, 241 menos 150 más 5.538, nos da 96, que sería esto que tenemos acá. 241 más, perdón, menos 150 más 5.53 da 96.53, que es el voltaje que tienen acá. Entonces, sí, efectivamente, toca calcular un voltaje que exista entre estos dos. Entonces, pero yo calculo acá en el cuaderno. No, pues tenemos. Ahí nos toca hacer es un divisor de voltaje. De la siguiente forma. Porque si tenemos la corriente, pero ahora el voltaje. Entonces, que son 300. Que se me hizo acá. 300. Nueve voltios es igual a I1 por 600 más el voltaje de I1. Entonces 9 voltios es igual a, como lo tienen ahí, 0.5, esto me daría 300
más B de 1. Pongámosle acá X por y 1 que sería 0.5. 9 menos 300 igual dividido entre 0.5 nos da 582. Y ese 582 multiplicado, no, multiplicado por 0.5 igual 291. Bueno, aquí son estos 291, no, pero aquí 241. 0.582 por 291. Me da 291, que es el voltaje que existe entre 241 menos 150. Vamos a mantener. Bueno, aquí nos toca, vamos a asumir lo siguiente, porque con la simulación nos da diferente, porque igual primero tenemos la corriente que nos dan los allá 500, sin tener en cuenta la tierra, pero acá en nuestro circuito nos da que el voltaje que existe en R3, 135 voltios. Entonces, al sumar los dos, eso nos está dando en total este voltaje de acá de R6 ya lo habíamos calculado, que es 5.53. Entonces, al sumar los dos, eso nos está dando un voltaje entre A y D de 135 menos, perdón, así, 5,53, 129.47. Pero negativo, ¿no? O sea, quiere decir que simplemente la polaridad va al revés. Ese sería el voltaje que existe entre el punto A y el punto B. ¿Por qué dirán que por qué tan grande si solamente hay una fuente de 12 y una de 9? Pero es que resulta que hay una fuente de 0.5 amperios. Y esa fuente de 0.5 amperios, pues es un voltaje, es una corriente muy grande. Entonces este sería el resultado. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Para que no exista una confusión con esta fuente de corriente en serie, porque de hecho ahorita me voy a poner a rectificar esta solución. El ejercicio que les voy a dejar va a ser con doble fuente de voltaje, más no con fuente de corriente, para analizar bien las fuentes de corriente luego. ¿Listo? Entonces voy a copiar este archivo, porque aquí ya terminaríamos el circuito encontrando este voltaje, para lo cual la fuente nos quedaría, el circuito equivalente sería una fuente de voltaje de menos 129.47 en serie con una resistencia Thevenin de 385 ohms. Eso sería el tiempo acá revisando esto. Esto sería una fuente, de hecho creo que aquí ya lo tengo en el circuito. Acá nos quedaría una fuente, simplemente esto es negativo, quiere decir que va al revés.
pero la voy a poner acá como nos apareció. Menos 129.47 menos 29.47 voltios. Simplemente quiere decir que arriba va al menos y abajo va al más. Y la resistencia Thevenin es igual a 335.85 ohms. 335.87 ohms. Pero entonces, como les digo, voy a rectificar. Ese sería el resultado. Voy a rectificar. Entonces, de todas maneras, les voy a pasar este documento. Exportar PDF. Clases. Periodo 2. Evening. Por rectificar. Voy a ponerlo ahí en observación. Entonces, yo voy a rectificar ahorita el ejercicio, a ver si tengo algún error ahí, porque no concuerda con la simulación, si efectivamente es por la Tierra. Y el que les voy a dejar, para no tener problema, lo voy a incluir sin una fuente de corriente. El día de hoy, pero está por rectificar. Es rectificar. Listo. Listo. Entonces, como quedamos, hacemos un examen de hoy en 8 a través de formulario, es decir, yo les doy la respuesta, ustedes calculan van a calcular ese circuito o circuitos, lo calculan, y ustedes escogen la respuesta de las que encuentren allí en las opciones. La guía que ya tenemos, y voy a dejar un ejercicio que va a tener como nota para quiz. Y ya pues la siguiente semana ya podemos dar la definitiva de una vez, porque en el caso del ejercicio del examen da la nota de una vez. Listo, porque ya nos veríamos en esa clase y en la siguiente que nos veamos pues ya estamos dentro de la nivelación. Entonces en ese día les digo si existe alguna nivelación, cuál va a ser la nivelación que se va a realizar. Listo, y yo voy ahorita a rectificar y enviarles el documento. Me toca enviarlo hoy porque nos vemos es hasta el día martes. Para ver si existe alguna... igual les voy a enviar el ejemplo con la fuente, el que hicimos hace 8 días, que incluso está en el video acá. Ahorita si quieren, aquí en esta parte de arriba, voy a detener este video de una vez. Esta grabación.